¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele 13 Radio en el que conversamos sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar como todos los días durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y en este capítulo de día viernes, de final de semana, queremos conversar sobre el proyecto Movidos por Chile, que es una red de organizaciones sociales que se coordinan y articulan para enfrentar la emergencia del coronavirus y a través de una plataforma visibilizan las necesidades levantadas por las organizaciones sociales y conecta esas necesidades con donaciones. Para hablar de esto y más, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Nicole Romo. Estudios: Trabajadora social, máster en organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de San Francisco. Áreas de acción: Directora social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Actualmente trabaja en mesas temáticas con organizaciones de la sociedad civil para levantar una voz común de incidencia en diversas políticas sociales que afectan directamente a los sectores más vulnerables. Principales desafíos: Fortalecer la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones dentro del país, reconociendo su conocimiento, experiencia y presencia en los territorios. Además, ver cómo la sociedad civil avanza en sostener su articulación para fortalecer sus servicios y propuestas de cambio hacia el país. Nicole, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Connie. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Queremos saber primero por Movidos por Chile, porque Movidos por Chile no es que se crea ahora, ¿cierto? Existía antes, para pero nada. se mueve, se articula para moverse, valga la redundancia, frente al coronavirus. ¿Qué es Movidos por Chile? Partamos por ahí. Ya, para explicarte Movidos por Chile, me gustaría explicarte un poquito de dónde nace y en qué contexto nace. Esto nace dentro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que es una corporación que reúne a más de 200 fundaciones y corporaciones que se dedican a temáticas de superación de pobreza y exclusión social en el país. Entonces la comunidad siempre ha trabajado promoviendo la colaboración entre las organizaciones y de las organizaciones de la sociedad civil con los distintos sectores del país, con el Estado, con el sector privado, con la academia. Entonces, en esa lógica y en ese llamado que nosotros ya llevamos 13 años trabajando, nace Movidos por Chile. A partir de los incendios del 2017, yo no sé si tú recuerdas, estos grandes incendios en la zona central y sur del país, y a partir de esa catástrofe es que nace Movidos como una forma de articular la solidaridad y la respuesta de la sociedad civil, porque antes de eso, en todas las emergencias, cada organización armaba sus propias campañas, levantaba recursos, llevaba respuesta a los territorios afectados por inundaciones, terremotos, etcétera. Y nos dimos cuenta que en realidad la forma más efectiva de poder llegar con una respuesta a los territorios afectados era de una manera articulada entre las organizaciones y de estas con el Estado a través de la ONEMIO, de los organismos que corresponde, y también con los privados, porque los privados también frente a estas emergencias se activan, como lo están haciendo ahora, digamos, durante la pandemia. Entonces era poder tener un interlocutor articulado para que los privados también se pudieran conectar. Entonces, de alguna manera ustedes se convierten en un puente, ¿cierto? En un puente de doble tránsito entre todas las organizaciones sociales, entre los privados y las organizaciones del Estado, porque como tú dices, hasta ese momento, esto es el 2017 cuando nace Movidos por Chile, existía esta especie de cada uno se la arregla solo y ayuda y hace una iniciativa propia. Y me imagino que esto genera de alguna manera una sinergia, o sea, hace que la ayuda sea más eficiente, ¿o no? Sea eficiente, que llegue, que se distribuya de manera equitativa en todos los territorios, porque si no, finalmente, cuando no hay articulación, primero, no llega ordenada la ayuda, se concentra en algunos lugares y otros quedaban un poco olvidados. Entonces lo que hace Movidos es mirar todo lo que está pasando, poner toda la información disponible a través de los municipios, de la ONEMI con las organizaciones, y eso hace que la ayuda llegue de manera oportuna, de manera ordenada, y a todas las personas que lo están
necesitando. Y yo creo que esa es la gran labor. Entonces Movido aparece cuando hay una emergencia y después entra como en un estado de hibernación hasta que vuelve a surgir. Y ahora con la pandemia, por supuesto que volvió a levantarse con mucha fuerza porque entendemos que esta es una emergencia, digamos, que desconocida, que no sabemos cuánto dura. O sea, yo creo que ha tenido un montón de factores que a todos nos tienen con un fuerte nivel de incertidumbre. Entonces Movidos también se activa durante la pandemia para poder generar respuestas sobre todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria. Y en esto quizás, Connie, decir lo que yo creo importante señalarlo, de que la sociedad civil en su conjunto yo creo que se ha activado fuertemente durante la pandemia. No es solo algunos sectores, y yo creo que es importante señalarlo, de que hoy día tenía una sociedad civil en los territorios, todo lo que tiene que ver con las ollas comunes, con levantar ayuda a las familias, desde las fundaciones, las corporaciones, y Movidos también como un actor más dentro de esta activación durante la pandemia. Estamos conversando con Nicole Romo sobre el proyecto Movidos por Chile y cómo, y ahora quiero entrar de frentón en la pandemia, ¿cierto? Cómo Movidos por Chile ha articulado esta ayuda, esta acción, este movimiento por parte de las organizaciones sociales, de la sociedad como tal. Ustedes en el fondo nacen en respuesta a las catástrofes. Estamos en nuestro país acostumbrados, lamentablemente, a cada cierto tiempo tener terremotos, incendios. Ahora, no teníamos una pandemia, ¿cierto?, en décadas. ¿Cómo ha respondido desde el punto de vista de ustedes y cómo ha sido el trabajo de ustedes, la sociedad civil, frente a la pandemia del coronavirus? Tú decías que la verdad es que ha habido mucha reacción y mucha acción de la sociedad civil, ¿no? Absolutamente, y ahí la sociedad civil yo creo que ha tenido, me voy a meter de fondo en Movido, pero antes de eso solo señalar que yo creo que la sociedad civil se ha movido en 3 niveles. Uno en la ayuda humanitaria, en esta ayuda inmediata, solidaria, de la urgencia, del alimento, del abrigo, etcétera. Y por otro lado también ha levantado, y que hemos todos sido testigos en el país, ha levantado todas aquellas carencias que tienen los grupos más vulnerables, que no pasa solo por el alimento, sino que por la respuesta en la pandemia, por las residencias sanitarias, por los protocolos, el tema de educación, y yo creo que ahí la sociedad civil también ha ido levantando la voz, el IFE, por ejemplo, y ahí también ha levantado la voz para poder decir cuáles son las mejores estrategias, políticas, acciones para poder responder al impacto económico y social en los sectores más vulnerables. Y otra línea que ha tenido la sociedad civil hoy día y que se ha visto fuertemente afectada tiene que ver con su propia sostenibilidad. O sea, yo creo que hoy día la sociedad civil está altamente demandada por el Estado, por los privados, para llegar con ayuda humanitaria, para articular acción, etcétera, pero con un apoyo a veces insuficiente, y hoy día tenemos un grupo de organizaciones que han cerrado, que han disminuido su tamaño, entonces como todos los otros sectores también muy afectados. En ese sentido, Nicole, también pasa, me imagino, que estamos también no solamente en una crisis sanitaria, sino que en una crisis económica, ¿cierto? Y eso también ha afectado a las organizaciones que normalmente, o a muchas de ellas, estoy pensando en las fundaciones sobre todo, que en general prestan ayuda, ¿cierto? Ayuda solidaria. Sí, absolutamente, tan afectados como los otros sectores, pero en una posición un poco distinta y más compleja. Nosotros levantamos un estudio con Fundación Lealtad y con Fundación Price, y lo que logramos descubrir es que el 86% de las organizaciones están afectadas, han tenido una disminución de ingresos respecto a lo que tenían proyectado para este año. Claro. Tenemos un 40% que ya considera que va a tener que reducir sus equipos, y nosotros sabemos que ya hay organizaciones que cerraron, que no se sabe mucho, digamos, o sea, que no sale, digamos, lo público, pero hay organizaciones que cerraron, y hay organizaciones que se han disminuido su expresión más mínima, teniendo que desvincular personas, etcétera, y el 15% cree que va a tener que cerrar sus puertas bajo esta pandemia. Entonces finalmente la sociedad civil se mueve con esta misión de ayudar, de estar ahí en la primera línea de respuesta, y por otro lado, tratando de mantener girando el plato de los recursos, de no morir en el intento. Entonces, y ahí yo creo que como país también tenemos que avanzar en cómo fortalecemos a la sociedad civil cuando vemos el tremendo valor que tiene, y hoy día en la crisis con mayor claridad aún. Y ahí yo creo que la experiencia Movido es una muy buena experiencia en eso de cómo la articulación y la colaboración te puede llevar a un nivel de respuesta mucho más profundo e involucrado con las comunidades. Hoy ya Movidos por Chile tiene su causa, que es Súmate a la Causa,
donde ha levantado más de 70 causas que tienen que ver con levantar recursos para personas mayores que están más afectados por la pandemia, personas con discapacidad, los niños que hoy día están bajo el sistema de protección de Sename, personas, digamos, niños con alguna patología grave, y la virtud que tiene esto es que no es que cada organización sube su causa, sino que son organizaciones que se articulan en torno a una causa común para levantar recursos para todas estas organizaciones que hoy día están trabajando en estos temas. Entonces, aquí la condición que está a la base es la colaboración, es que no basta con que yo ponga mi causa. Estamos conversando con Nicole Romo, trabajadora social, moviéndose por Chile, y quiero saber, Nicole, en ese sentido, si nos puedes dar como una idea concreta o ejemplos concretos de cómo están funcionando hoy día para enfrentar el coronavirus. ¿Cómo Movidos por Chile está gestionando, está haciendo esta labor de puente entre las organizaciones civiles, sociales, ¿cierto? Todo tipo, que han surgido muchísimas además, así como tú dices que hay varias que están con problemas, hay otras nuevas que han surgido solamente a raíz de la pandemia. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo es la tarea diariamente de Movidos por Chile para hacer este puente? Mira, se pone a disposición una plataforma online donde las organizaciones primero tienen que organizarse. Yo creo que ahí es este gran paso de colaboración, de trabajar juntos y de mirar el impacto de la pandemia, no solo desde mi grupo con el que yo trabajo, sino que una mirada un poquito más amplia. Y ahí decir, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos kit de alimentos, cajas de alimentos o kit de higiene, o, por ejemplo, hay causas que tienen que ver con tablets para que los niños que hoy día no tienen acceso puedan continuar con sus procesos educativos, que yo creo que también es uno de los grandes impactos que hemos tenido en el país también, que ese es otro tema, digamos, probablemente para otra conversación, pero entonces las organizaciones coordinan, definen esta causa, los montos, la cantidad que necesitan, a cuántas personas, familias, territorios quieren impactar, lo suben a esta plataforma y queda visible para la ciudadanía, para los empresarios, para quien quiera donar, ¿ya? Y van recibiendo esa donación y con eso después se hacen las rendiciones. Digamos, aquí nosotros tenemos un alto estándar de transparencia porque entendemos que aquí hay una confianza depositada en las organizaciones, y se compran estos materiales, se hacen las compras necesarias y se entregan a las personas, que es lo que hemos ido realizando desde más o menos abril, que ya está funcionando con más fuerza, hasta ahora. Venimos terminando un festival el fin de semana donde tuvimos, no sé, más de 20 artistas todo el día, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente, mostrando las causas, mostrando las personas. ¿Cómo fue eso, Nicole? Explícanos cómo surge, porque es otra alianza esa, ¿cierto? Es Movidos por Chile, ¿cierto? Con un festival, digamos, de innovación que se hace normalmente. Claro, se hace normalmente. Nosotros esta alianza con FISLAT ya anteriormente habíamos hecho un trabajo juntos durante los festivales que ellos hacen tratando de instalar temáticas que tenían que ver con la sociedad civil, temáticas, causas públicas. Entonces, en los años anteriores hemos hablado del tema del manejo de la basura, hemos hablado de la colaboración y un montón de otros temas. Pero hoy día claramente que el contexto te pone otras condiciones, otras demandas y otras oportunidades también. Yo creo que hoy día yo creo que con todo lo complejo que está haciendo la pandemia en su impacto, yo creo que también nos ha puesto nuevas oportunidades de hacer las cosas de manera distinta, ¿ya? De salir de lo habitual, de cómo acompañamos, de cómo ayudamos, de cómo nos involucramos. Y ahí nace esta idea con FIS de hacer este gran festival. Digamos que FIS es el Festival Internacional de Innovación Social. Exactamente, gracias, Connie. Uno se acostumbra a la sigla y como que se le olvida que tiene que explicarla, ¿sí? Es verdad. Entonces, bueno, el Festival de Innovación Social y se armó esta idea de hacer este festival mostrando las causas, principalmente dándole mucho protagonismo a las causas, y es algo que nosotros desde la comunidad lo promovemos en todo lo que hacemos. Cuando decimos promovemos las causas, eso tiene una intención detrás, porque es decir, aquí lo que nos interesa es el propósito, no es la marca. Entonces las organizaciones dentro de la comunidad, ellas mismas en algún minuto levantaron una frase que decía, mira, la comunidad es el lugar donde uno sube las causas y baja las marcas. Porque tendemos a estar siempre que dónde está el logo, que quién lo hizo, y yo creo que cuando hablamos de levantar causas, eso es lo que se hizo el festival, fue visibilizar estas causas, motivar la donación, sin duda, que la gente donara,
dinero para estas causas y además comprometer, juntar el arte con la solidaridad también, pues. Ya, y aquí la gente lo que podía hacer era, como tú dices, ¿cierto? Involucrarse con una de las causas, una o más, me imagino. Con las Pero las 70 tú causas podías donar. no todas estaban relacionadas necesariamente con el coronavirus. Mira, la mayoría sí, porque Movidos tiene este mandato que es responder en la emergencia. Ya. ¿Ya? Entonces, en este caso sí, lo que pasa es que hoy día la pandemia tiene tantos efectos que ya no es solo las cajas de alimentos ni los kits de emergencia, sino que también habían temas que tenían que ver con temas educativos, ¿ya? De poder, con personas de la salud, con apoyar a trabajadores de la salud. Había un grupo de ollas comunes, por ejemplo, de La Pintana, de mujeres que tienen ollas comunes en La Pintana. Sí, hicimos nosotros una nota aquí también en Tele 13 Radio acerca de ellas y de toda la campaña por todas que están haciendo desde Mujeres del Pacífico, Comunidad Mujer y varias otras organizaciones también. Exacto, entonces yo creo que esa es la diversidad que se le ha podido dar mirando el impacto que está teniendo hoy día la pandemia, porque lo otro que tiene que ver con otras temáticas que están vinculadas como te decía, a los grupos más vulnerables, a los territorios más vulnerables, tiene que ver con instalar conversaciones ya con el Estado y con otros, y también con los privados, es decir, cómo salimos de esto una vez que superemos un poquito la emergencia. Estamos conversando con Nicole Romo sobre el proyecto Movidos por Chile. Nicole, ¿y cómo les fue en el festival? Mira, yo creo que fue... No sé si el cómo les fue tiene que ver con cuánta plata se logró, digamos, reunir o cuánta gente estuvo involucrada. No sé, ¿todas las causas tuvieron, por ejemplo, algún aporte? Sí, todas las causas tuvieron aportes. Eran 70 o más de 70, eran ¿no? Un poquito más de 70 sí. causas y que involucran a más de 150 organizaciones, digamos, con el gran valor que eso tiene. Y yo creo que fue un tremendo éxito, porque yo creo que fue una forma distinta de abordar la situación en la que hoy se encuentran millones de ciudadanos y ciudadanas y territorios, en situaciones tremendamente complejas, donde yo creo que se han profundizado las brechas que hoy día tenemos en el país, y además dándole protagonismo a quienes hoy están en los territorios, a quienes hoy están en esa primera línea de trabajo, y desde las motivaciones y de lo que se espera que suceda en el país también a partir de esto. Entonces yo creo que fue muy bonito desde esa perspectiva, y además involucrando a un montón de artistas chilenos y chilenas, en donde ellos pusieron su tiempo, sus ganas, además para ellos probablemente conocer todas estas causas, porque tuvieron que conocer las causas, saber qué es lo que estábamos haciendo. Entonces finalmente se genera una sinergia que nos conecta, que nos vincula y que nos amplía un poquito la comprensión de cuál es el real impacto que está teniendo la pandemia en el país, cuando tú le poní, no la historia así para llorar, sino que es decir, mira, esto es lo que sucede, pero esto es lo que se está haciendo también al mismo tiempo. Claro, y además todo esto es un desafío que es bastante único, que es hacer todo esto online. Claro, con todo lo que significa. Todo Ahora lo que significa impresionante eso. cómo la gente se involucra a través del chat, todo el tiempo el chat moviéndose en conversaciones de la gente que estaba mirando el festival. Sí. No, yo creo que se dio una dinámica muy bonita, muy interesante, porque no era solo mirar, sino además que ese espacio de interacción online también entre las personas. Así claro, que, digamos, bueno, tú decías, fueron 12 horas, es como una maratón, ¿cierto? Ininterrumpida, y bueno, y ahí estuvieron los Jaiba, estuvo la Javiera Mena, Pedro Piedra, la Orquesta Sinfónica de Concepción, con la Claudia Cuña, Tiro de Gracia, bueno, sí. muchísimos artistas. Sí. Entonces, claro, es este festival que primera vez que se hace en este modo, además, virtual. Tú decías, y de alguna manera uno siente, Nicole, que en las crisis, y lo hemos visto también muchas veces, orgullosos de alguna manera, nosotros tenemos como orgullo de que en la adversidad, en las catástrofes, el chileno es solidario, Chile se pone. Y uno se pregunta si es realmente así, y si una crisis como la que estamos viviendo está sacando realmente lo mejor de nosotros. A uno le da la impresión que hay mucha gente moviéndose por otros, en causas, una cierta necesidad, tal vez porque hay mucha gente también que está en la casa encerrados y que siente que tiene privilegios que otros no tienen y que por lo tanto tiene que hacer algo. ¿Es la sensación que tienen ustedes? ¿Cuál es
digamos, de alguna manera, el diagnóstico de cómo está esa solidaridad en Chile, la solidaridad, digamos, real, de acción, que mueve, No, por supuesto, no entiendo. solamente la del discurso. Exacto. Yo creo que hoy día la solidaridad está dentro de un contexto distinto dentro del país, que yo creo que lo puso sin duda el estallido social y lo puso sin duda la pandemia y su impacto. Entonces, yo creo que hoy día la gente se moviliza, y yo lo he escuchado de personas que trabajan en ollas comunes, que levantan ollas comunes, que ellos también lo sienten como un acto político. Sí. De que no es solamente juntarse a cocinar y a juntar comida, sino que es como una respuesta y una acción reivindicativa también de los territorios y de la capacidad de articularse. Entonces yo creo que la solidaridad hoy ya no se entiende como esta reacción frente a un estímulo de que yo veo a alguien que no tiene ya y le doy, sino que yo creo que hoy día está acompañada de una mayor reflexión y de expectativas distintas con ellos. O sea, yo creo que hoy día la gente dice, mira, es cierto, hay que ponerse, estamos en una emergencia, hay que dar alimento, hay que dar kit de emergencia, pero esto no puede volver a pasar. O sea, esto nos tiene que movilizar al cambio estructural. Claro, porque de alguna manera la necesidad, o sea, que haya tanta necesidad y que haya también tanta necesidad de que las organizaciones sociales se organicen, de hacer una campaña de alimentos y de todo esto, significa también una falla del Estado, ¿no? Sí, pues, es una falla también del Estado, yo creo que, y es eso, yo creo que una de las cosas que yo creo que nos tiene más movilizados dentro del contexto de la pandemia. Yo no voy a mezclarlo con el estallido, aunque creo que hay un continuo, pero creo que en el tema de la pandemia hoy día, porque además la diferencia es que hoy día todos de alguna manera pisamos un poco la vulnerabilidad con la pandemia, porque no está acotado solo un grupo. Partió evidentemente que fue mucho más visible porque hay gente que empezó a quedarse sin comida, que no tenía cómo protegerse. Entonces estas cosas que son necesidades básicas, o sea, como de la mínimo sentido de dignidad, yo creo que se vio totalmente violentado hoy con la pandemia y visibilizado, pero resulta que ya tenía una mayoría de chilenos que están afectados por empleo, porque bajó el empleo, porque bajaron los ingresos, y yo creo que efectivamente hay una falla del Estado que se ha profundizado durante la pandemia. Entonces lo que uno espera, yo creo la sociedad civil espera, es decir, mira, nosotros vamos a estar en esta primera línea, y lo hemos estado siempre, y vamos a responder, y si tenemos que cambiar programas, muchas organizaciones de la sociedad civil que tenían un tipo de servicio, hoy día saben que tienen que responder a la emergencia con ayuda humanitaria, y no es que no lo hicieran antes, ojo con eso, porque el tema de que la gente necesitara para comer no es algo solo de ahora. O sea, las organizaciones, por ejemplo, antes a lo mejor daban 5 cajas de alimento porque sabían que habían familias que lo estaban pasando muy mal. Hoy día, claro, se triplicó, hoy día ya tenés que, toda tu gestión probablemente durante 4 semanas fue hacer cajas de alimento, ¿ya? A pesar que tu servicio es otro. Entonces dice uno como sociedad civil, dice, mira, yo voy a seguir, porque es nuestra misión, porque es nuestro deber, porque tenemos que estar ahí con las personas, pero tenemos que ahora tener la conversación en serio. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos política, un sistema de protección que frente a una crisis, la gente al día siguiente tenía un grupo de gente que no tiene para comer? Claro. Y eso no puede volver a suceder. Claro, lo vulnerable que es todo el sistema finalmente. Absolutamente, absolutamente. Nicole, y también a mí me ha tocado estar en ollas comunes y ver, digamos, esto de la ayuda o la colaboración, el trabajo conjunto de organizaciones civiles que se están involucrando en el caso de las ollas comunes. Y tengo la sensación yo que hay una propuesta también de cambio, de pasar de la mirada asistencialista, paternalista de alguna manera que hemos tenido siempre de ayudar a los más vulnerables, a una mirada y un enfoque más igualitario, más de tú a tú, más de yo trabajo contigo, no para, digamos, no... desde la colaboración. De la colaboración. ¿Cuál es ese enfoque? Tengo esa impresión. La colaboración que eso está cambiando, ¿no? Sí, está cambiando, porque además la gente entiende que, y yo también lo veo acá en mi sector donde yo vivo, de que en realidad la gente sabe lo que necesita, sabe cuáles son sus necesidades, sus urgencias, y además yo creo que hoy día la gente está súper clara de que el resolver las cosas de manera colaborativa también te devuelve tu ejercicio del poder. Es decir, mira, somos iguales. Aquí te empodera, claro. Te empodera, por supuesto. Es decir, mira, aquí todos
aportamos algo distinto. A lo mejor tú me aportáis la plata porque tenéis más que yo, pero yo tengo toda la experiencia y el conocimiento y tengo la capacidad de convocar a otros para sumarse. O sea, esa es la colaboración. La colaboración es que yo legitimo al otro, no es que yo sepa más, ni que y porque tengo más o sé más, defino lo que hay que hacer, sino que yo legitimo al otro y cada uno pone lo que puede poner o lo que tiene para poner en pro de un propósito común. Entonces, cuando la gente dice, mira, es que yo no quiero caja, yo quiero que me transfieran la plata, es porque efectivamente eso tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de las personas y de la toma de decisiones y la autonomía. Si aquí nosotros no estamos tratando con niños o con personas que no entiendan lo que está sucediendo, lo que se está viviendo. Yo tengo un amigo que tiene una olla común también, y él me dice, y lo voy a explicar por qué él me lo dice, él me dice, Nicole, acá el tema de la olla común lo tienen que pagar los ricos. Pero eso lo dice en el sentido de que el dolor también hay que compartirlo, que no es solo empatizar, no es solo, no, si yo entiendo lo que tú estás viviendo, y de verdad que, sino que es compartirles, compartir el dolor y la salida también, y las alternativas de poder sobrellevar o superar estas situaciones. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Uy, mira, yo creo que es un largo camino, porque implica cambios profundos, pero yo creo que lo primero es instalar conversaciones transversales entre los distintos sectores. O sea, ya tú no puedes pensar hoy día el país solo desde el Estado, solo desde el sector privado, solo desde la sociedad civil o solo desde la academia. O sea, tú tienes que generar espacios que de verdad se puedan generar conversaciones con todas las divergencias que puedan haber, porque primero hay que reconocer todas las divergencias que hay para poder saber cuáles son los terrenos comunes en donde podemos comenzar a construir algo en conjunto. Y eso tiene que ser una forma permanente de hacer las cosas. No puede ser que solo para una emergencia tú sientes a los distintos sectores para decir, ya, ¿qué hacemos? Sino que tiene que ser una práctica instalada dentro del país que tiene que ver con la participación ciudadana, con el ejercicio del poder desde las personas, con sentir de que hay una conexión, que es lo que hoy día una de las grandes crisis que uno ve también hoy día, es esta desconexión pues, entre la ciudadanía y los distintos poderes, y eso es porque no hay diálogo. Y en ese sentido, Nicole, ¿cómo ves, cómo evalúan desde Movidos por Chile la experiencia que ustedes han tenido con esta articulación con el Estado? Porque ustedes conversan con los ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, con los distintos departamentos, ¿cierto?, que tienen que ver con las ayudas. ¿Cuál es la evaluación de ustedes de cómo ha estado el desempeño, de alguna manera, la respuesta del Estado? Mira, yo creo que nosotros desde la comunidad llevamos años cultivando una relación con el Estado, porque nosotros entendemos que más allá de los gobiernos de turno, aquí los temas son de Estado. Entonces, yo creo que cuando llega esta crisis, nosotros ya tenemos un diálogo instalado, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, que es como nuestra contraparte más natural por los temas en los que estamos. Entonces, no somos unos desconocidos cuando aparece esta crisis. Entonces, es retomar esa conversación de colaboración, y situarla en esta emergencia. Yo creo que en eso el Ministerio ha depositado confianza en nosotros, en lo que proponemos, en las alternativas de soluciones. De hecho, se han armado mesas en distintas regiones con foco en los grupos más vulnerables, en donde está la sociedad civil y otro actor. Entonces yo creo que ha sido una buena relación con el Ministerio de Desarrollo Social dentro de lo que es la pandemia. Y en la ayuda humanitaria, y vuelvo a insistir, es lo que tiene que ver con la respuesta en la emergencia ayuda humanitaria, pero también es lo que tiene que ver en el abordaje de la pandemia más allá de la emergencia humanitaria. ¿Y tú consideras que la respuesta del Estado en ese sentido ha sido lenta, como mucha gente acusa o como mucha gente se queja cuando uno va a distintos sectores, sobre todo, no sé, del sector sur poniente, te dice a mí no me ha llegado, no nos ha llegado suficiente, vino la municipalidad, estoy pensando en todos los actores, sí. Vino la municipalidad una vez, me decían en la ventana, pero uno come todos los días, pues no come una vez y así. Exacto. ¿Ha sido lenta y escasa? Mira, yo creo que ha tenido varias cosas el tema de la ayuda del Estado. Primero, yo creo que todo, y el Estado aquí pensando desde los gobiernos locales, desde los niveles centrales, yo creo que todos nos vimos un poquito superados en algún minuto con el tema de la pandemia. Entonces yo creo que sería un poquito mezquino decir, no, es que es todo mal. No, yo creo que, ojo, porque yo creo que incluso la sociedad civil, yo creo que a todos los sectores en algún minuto nos vimos así como desbordados por lo que estaba pasando, por el impacto que estaba teniendo. Entonces yo creo que ese es un tema. Por otro lado, yo creo que,
Claro, yo creo que el Estado en general, creo que les cuesta de repente escuchar de verdad, así de, no solo hacer el check, que es lo que nosotros la sociedad civil decimos, mira, la participación no es un check, no es Claro. que tú me invites, me informes y ya eso es participación ciudadana, no lo es. Y me tomes en cuenta, digamos, no solamente estés ahí Claro. para hacer el número. Exacto, para decir, mira, nosotros conversamos con la sociedad civil, sino que es ir más allá, yo creo que ahí el Estado en general carece un poquito de esa escucha para la colaboración y para efectivamente atreverse a hacer respuestas que quizás sean más oportunas. Y yo creo que efectivamente hubo cierta lentitud, pero también lo que hubo, creo yo, fue un poquito de falta de flexibilidad, porque la respuesta que tú diseñaste esta semana y sale 3 semanas después, ya esas 3 semanas el país era otro, Claro, el ya está nivel de superada. contagio, claro, entonces probablemente se requería más flexibilidad en la respuesta. Yo creo que sí ha habido lentitud, pero también porque a veces yo creo que el sector político le ha costado estar como a la altura en las discusiones. Y muy desconectado del sentir de las personas, que es lo que yo pienso, yo lo he dicho en varios lugares, yo digo, mira, cuando tú tenés lo técnico divorciado del sentir de las personas, lo técnico se cae a pedazos, ¿ya? Porque no es pertinente, no está conectado, entonces la gente no lo reconoce como una respuesta oportuna, legítima, adecuada, sino que siente que es insuficiente, que llega tarde, que no entiende finalmente eso. No ¿Y eso es lo que entiende tú crees que ha nosotros estamos viendo. pasado? Que hay una desconexión del Yo poder creo que político, sí. sobre todo, ¿cierto? De los que están tomando las decisiones con lo que realmente le está pasando a la gente. Yo creo que ¿Eso es sí, falta yo creo como que de hay terreno? yo creo que es falta de terreno y es una falta también estructural. Yo creo que ahí volvemos como a la conversa más profunda, porque cuando tú tenés un país que no se encuentra, que no se conoce, tú no tienes, o sea, piensa que sobre todo Santiago es una ciudad que la gente no se encuentra entre distintos. Tú no tienes un gran espacio común que nos conecte. Mira, no nos encontramos ni en las micros, ni en los parques, ni en el metro, ni en los colegios, ni en el sistema de salud. En ningún lugar nos encontramos, ni nos mezclamos. Por lo tanto, cuando estás tan desconectado, es difícil a veces realmente entender la urgencia del otro, la frustración del otro, y no basta con decir, a veces creo yo, no, si yo entiendo lo que tú estás viviendo. Entonces, yo creo que hay que detenerse y decir, pero ¿qué estás entendiendo de lo que está viviendo el otro? Así como, ¿qué es lo que entiendes? Y yo creo que ha habido una gran desconexión, y eso ha quedado en evidencia en las últimas semanas, con todas las discusiones que ha habido en el país, y yo creo que ahí tenemos que apuntar nuevamente a esa conversación profunda de qué país queremos para que esto no vuelva a pasar. Si cuando uno dice, mira, esta crisis ojalá, porque crisis vamos a seguir teniendo y probablemente otras pandemias, así como va la humanidad, uno siente que ya esto como que viene un poquito a quedarse, pero en términos de los impactos, ¿qué es lo que no queremos volver a vivir en términos de los impactos? Creo que el tema del hambre es algo que no podemos volver a vivir, o sea, no puede ser que alguien de un día para otro se quede sin comida en la mesa de su casa. Eso yo creo que no puede volver a pasar. No puede volver a pasar que haya esta desconexión, ¿ya? De que no sabemos lo que el otro necesita o el impacto real que va a tener esta crisis en la vida de los otros. No nos puede volver a pasar, de que no sepamos lo que el otro vive. Y por otro lado, el sector más afectado no puede volver a sentir de que nadie lo escucha y que nadie lo entiende, y que finalmente las cosas, yo no sé si te has visto, Connie, este movimiento que hay, solo el pueblo ayuda al pueblo. Sí, sí. Está, bueno, ahí hay una consigna súper profunda, es decir, aquí estamos solos, aquí somos nosotros. Y te lo dice la gente, ¿eh? Cuando Sí, pues. a mí me ha tocado ir, digamos, a las ollas comunes, te dice, el pueblo ayuda al pueblo, como diciendo, o sea, agradecemos lo que nos llega, pero la verdad es que aquí nosotros nos salvamos solos. Exacto, y nos resolvemos y nos reconocemos de que nosotros podemos hacerlo. Entonces, además, tiene que ver con decir, mira, nosotros queremos seguir haciéndolo, y me parece bien, yo creo que cómo se ha revitalizado la organización territorial, yo creo que eso es algo que no podemos perder. Y cómo ahí el Estado y los gobiernos locales apoyan, pero respetando esta consigna. Si yo creo que es tan legítimo decir, oye, si nosotros podemos ayudarnos, podemos organizarnos, podemos generar la respuesta que nuestros vecinos necesitan. Solo para terminar, Nicole, una evaluación, ¿cómo ves hacia adelante en términos de la necesidad
Movidos por Chile va a tener que seguir, digamos, moviéndose muchísimo de aquí en adelante, o tú ves que esto podría mejorar en términos de las necesidades de la gente? Mira, yo creo que no es que vaya a desaparecer de un día para otro, probablemente yo creo que va a ser muy paulatino en la medida que vayamos viendo cómo se va desarrollando la pandemia, porque hay mucha incertidumbre también, entonces Sí. vamos desconfinando, pero como que estamos todo el mundo esperando el rebrote y para volver, entonces yo creo que Movidos debe continuar un tiempo más, pero yo creo que ya debieran algunos meses más volver a su estado de hibernación para dar paso a las otras conversaciones también. Claro. Que tenemos que dar en el país, esperando que la economía se empiece a reactivar, que la gente empiece a recuperar sus empleos y que empecemos a contar una historia distinta de lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Vamos ahora a nuestro recomendado aquí en Nuevamente. Nicole, si a alguien le interesa ayudar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿dónde lo puede hacer? O si hay alguna recomendación que le puedes dejar a la gente que las personas que nos están escuchando, ¿cierto? Y quiere ir en ayuda, quiere cooperar y no sabe cómo. Mira, lo primero es, bueno, está Movidos por Chile, que está en la página web, movidosporchile.cl, y ahí tú puedes entrar. Es Movidos X Chile, ¿ah? Sí, exactamente. Gracias, Connie. Sí, movidosxchile.cl. Exactamente, movidosxchile.cl, y ahí tú puedes mirar todas las causas que están llevando adelante las organizaciones, puedes donar a las distintas causas, involucrarte, pero que sea un buen espacio para donar. Y que tienen además la garantía, tú hablaste de la transparencia, pero que tienen la garantía además de que ustedes saben que son organizaciones, son causas que están efectivamente trabajando, y que tienen la garantía de Movidos por Chile. Por supuesto, sí. Tienen esa garantía. Nosotros, como lo decía anteriormente, tenemos un alto estándar de transparencia. Nosotros rendimos cuenta después de en qué se gastó, en cuánto se compró, a quiénes se les entregó, porque bueno, yo creo que la confianza hay que cuidarla como un tesoro, digamos, sobre todo en estos tiempos. Entonces, está Movidos por Chile, y también hay otra plataforma que tiene que ver más con la mirada territorial, que está La Olla Común, por ejemplo, que es una plataforma que también va mostrando dónde están las ollas comunes y cómo poder colaborar. Entonces ahí tú tienes estos dos niveles, que yo creo que es importante siempre señalarlos, que están las fundaciones y corporaciones que tienen un tipo de trabajo, un tipo de acercamiento a los territorios, y esta organización que es totalmente territorial. Yo creo que ahí la gente se puede involucrar y leer. También invitarlo, hay un estudio que sacó recién Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas, que es el mapa de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy día somos más de 300.000 organizaciones en el país, donde más del 80% son organizaciones comunitarias, las otras son fundaciones y corporaciones, un estudio muy interesante. Y el otro estudio que quizá es importante mirar es el impacto económico que está teniendo el COVID-19 en las organizaciones de la sociedad civil, que está en nuestra página web. Perfecto. Y ahí también lo pueden ver. Muchas gracias, los recomendados de Nicole Romo. Nicole, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche aquí en Nuevamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también a través de nuestro Instagram TV, pero también a través de la 103.3. Que tengan muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias, Connie, por la invitación, y buen fin de semana también para ti. Gracias.